Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana comunicamos con Ricardo López Gotig en Argentina para hablar de su sección llamada Las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un capítulo dentro de estas entregas que venimos efectuando hace bastante tiempo, que es casi, yo diría, la culminación o el punto álgido al dónde puede llegar el totalitarismo, ¿no? Es decir, la organización de asesinatos de forma industrial desde el aparato del Estado, ¿no? Los campos de exterminio. Sí, primero habría que aclarar que campos de concentración ya había antes de la guerra y que el primer país en establecerlos en forma sistemática fue la Unión Soviética, ¿no? O Ujú. sea, lo hemos mencionado, pero que la metodología del campo de concentración soviético tenía otro objetivo, que era el de alguna forma, reconvertir a las personas, es decir, deconstruirlas de su vida anterior, y si después de 25 años lograban sobrevivir en condiciones infrahumanas, se les reinsertaba en otra sociedad completamente distinta, que era la sociedad soviética. Es decir, que el objetivo del campo de concentración soviético era que aquellos que lograban sobrevivir, bueno, se reinsertaban de alguna forma a la sociedad desde otro lado, completamente, digamos, deshumanizados y deconstruidos de su vida anterior. Pocos lo lograban, pero en líneas generales eso era la idea del sistema del Gulag. El campo de concentración nazi había tres instancias. Una en el campo de concentración político, que ya inmediatamente al subir el régimen al poder, lo empiezan a establecer contra los opositores políticos. Luego establecen lo que eran los campos de tránsito y finalmente, ya cuando hemos visto con la conferencia de Wannsee, se decide establecer los campos de exterminio. Es decir, que acá, a diferencia de lo que era el campo de concentración soviético, no se buscaba convencer a nadie. Al prisionero no se lo trataba de construir para convertirlo en otra cosa, sino que era directamente el objetivo, el exterminio, la aniquilación. De ahí que hablamos de la Shoah, ¿no? La destrucción. El, Esto es una diferencia sustancial porque, digamos, lo que se hacía con los prisioneros era utilizarlos en un trabajo esclavo, en condiciones absolutamente infrahumanas, con escasas raciones de comida. Cuando ya no podían trabajar, directamente se los asesinaba, si es que no morían solos. Las condiciones de higiene eran también infrahumanas porque el objetivo era el exterminio. Entonces, vamos a ver que estos campos de exterminio, sobre todo, se van a establecer en lo que se llamaba el gobierno general, que era el territorio polaco conquistado durante la guerra, y en territorio soviético, que era donde se concentraba la mayor cantidad de judíos. Y los judíos provenientes de Europa Occidental eran transportados directamente a estos campos con ese objetivo. Siempre tengamos en cuenta que lo que los nazis consideraban como judío era de carácter biológico, por lo tanto había una deshumanización completa, se los consideraba fuera de la especie humana y que no tenían que ver con la religión, es decir, que un judío fuera ateo, religioso, o se hubiera convertido al cristianismo incluso en generaciones anteriores, era absolutamente irrelevante para el nazismo. De modo que con esta concepción biológica lo que apuntaban era a, de alguna forma, identificar al judío como si fuera una especie de bacteria o de germen al cual había que aniquilar. También tengamos en cuenta que había otro grupo étnico al que buscaron aniquilar, que era el de los gitanos, que muchas veces nos resulta inadvertido, pero también había una política de exterminio de la minoría gitana
en todo lo que era Europa Oriental y Central, que es una minoría bastante repartida en varios países. De modo que vamos a encontrar estas tres categorías: campos de concentración, campos de tránsito y campos de exterminio. De ahí que cuando termina la guerra, no resultaba muy fácil identificar cuál era cada uno de estos campos, porque había campos de concentración en donde hubo epidemias y por lo tanto encontraron gran cantidad de muertos, y que al principio suponían que habían sido campos de exterminio. Bueno, lo que ocurría es que, primero, aquellos que habían estado prisioneros realmente no querían hablar de una situación tan traumática y de situación límite como era la de haber sobrevivido en los campos de exterminio. Y por otro lado, había un gran desconocimiento sobre cuál era cada una de las finalidades de estos campos. Este es un tema del cual los negacionistas o los relativistas, como también se suelen denominar, aquellos que niegan que haya ocurrido la Shoah, se toman para decir, bueno, entonces no hubo tal exterminio. Lo cierto es que sí, está perfectamente documentado, y lo que diferencia a lo que hemos visto antes, ya sea de los fusilamientos o de los guetos, acá hay una industrialización y una masificación y una forma absolutamente sistemática de exterminio. Y cada uno buscaba su forma de sobrevivir, estrategias de supervivencia, ya sea podían formarse grupos de lectura o grupos de enseñanza de la Torá como una forma de conservar su humanidad, su identidad, así como algunos lograron sobrevivir porque tenían algún tipo de habilidad. Por ejemplo, aquellos que eran músicos, muchos lograron sobrevivir porque eran usados como entretenimiento para las SS. Otros que lograron estar en la cocina, con lo cual tenían una ración de alimento un poco mejor que los otros, ¿no? Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que cada uno buscó su estrategia de supervivencia en un contexto en el cual sabían cuál era el destino final, porque aquellos que estaban en el campo de exterminio sabían que en algún momento iban a ser asesinados. Uh-huh. Entiendo la situación. Esa es la definición de lo que fue los campos de exterminio, ¿no? Y esto entiendo también que fue como una especie de transición, aunque a partir de la conferencia de Wannsee esto ya se estableció, ¿no? Exacto. Lo que acelera la creación de los campos de exterminio es cuando el eje ve que está no perdiendo la guerra, pero se está demorando la definición de la guerra. Porque hasta 1941 el eje iba avanzando. En 1942 se empieza a tener las primeras derrotas. Y esto es algo que ya hemos comentado, cómo es que en vez de dedicar todos sus recursos a triunfar militarmente en la guerra, desvían recursos para el exterminio. Bueno, acá está la concepción ideológica, primando sobre la estrategia militar. Todos los que eran las fuerzas de las SS se dedican al exterminio y a estar en los campos de exterminio. Y todos los recursos que podrían haber utilizado cualquier ejército convencional en una guerra convencional hubiera utilizado esos recursos en la guerra. Y acá se desviaron recursos militares y materiales para una política de exterminio. Entonces, acá se ve lo fundamental que era para el nazismo la cuestión del antisemitismo. Es decir, algo fundacional. No era un elemento más, sino que era un elemento central, la concepción biológica y la idea del exterminio en algún momento, y acá se ve claramente, ¿no? No esperaron a terminar la guerra, sino durante la guerra y a pesar de la guerra. Uh-huh. También en cuanto a las definiciones, había campos
como el de Auschwitz-Birkenau, que en realidad incluían muchos subcampos. Entre ellos había campos de trabajo forzados, campos también para otros destinos, ¿no? O sea que aparte de destinar una parte del campo al exterminio, también se hacían otras cosas allí, con lo cual la complejidad de la catalogación es todavía mayor, ¿no? Claro, por ejemplo, el de Auschwitz es interesante porque originalmente Auschwitz había sido un regimiento del ejército polaco, al cual se lo reconvierte como un ejército de prisioneros políticos, y luego ya se convierte en un campo de exterminio. Y a pocos kilómetros está Birkenau, que ese sí ya tiene las barracas, se conservan muy pocas, pero tenía las barracas, y ese sí ya era un campo de exterminio. Es decir, a los niños, los ancianos y muchas mujeres directamente se las asesinaba en cuanto llegaban a los campos, pero aquellos que veían que aún tenían fuerzas para trabajar, se los utilizaba como mano de obra esclava. ¿Qué pasaba? Los hombres alemanes estaban combatiendo, con lo cual había un gran déficit de mano de obra. Y la paradoja es que en el territorio alemán va a haber millones de extranjeros que fueron deportados para trabajar en estas fábricas que fabricaban municiones. Es decir, se obligaba a los prisioneros a fabricar municiones que iban a ser utilizadas durante la guerra, y Alemania probablemente nunca haya tenido tanto porcentaje de trabajadores extranjeros como en el Reich alemán, lo cual es una gran paradoja, porque por un lado hablaban de la pureza racial, pero por otro lado llevaron más o menos unos 6 millones de personas a trabajar forzadamente a estas fábricas. Fábricas que muchas son marcas importantes al día de hoy, pero que bueno, que participaban en lo que era la construcción de municiones, de partes de aviones o de bombas, y hasta que no pudieran más, ¿no? Es decir, utilizar a los prisioneros como un recurso humano hasta el borde del agotamiento, y ahí ya directamente se los exterminaba. Uh-huh. Bueno, ya saben, dentro de unas semanas seguiremos hablando de distintos aspectos, distintas edades del totalitarismo que hemos venido desglosando prácticamente desde los finales del siglo XIX, inicios del XX, y que, bueno, llegan, como decíamos al principio, a este punto álgido donde ya se destinan recursos para un asesinato, un genocidio a gran escala, incluso en tiempos dificultosos de la guerra. Pues muchas gracias, Ricardo López Gotig, por habernos acercado a esta época y a esta óptica de lo que fue en nuestro pasado, y esperamos volver a oírte la semana que viene. Muchas gracias, hasta la semana próxima.